Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha. Fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Solo tú eres mi Rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos, y en tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos, y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos su nombre. Pero ahora nos has rechazado y humillado. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder ante el enemigo. Nos han saqueado nuestros adversarios. Cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devoren. Nos has dispersado entre las naciones. Has vendido a tu pueblo muy barato, y nada has ganado con su venta. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Nos has hecho el hazmerreír de las naciones. Todos los pueblos se burlan de nosotros. La ignominia no me deja un solo instante. Se me cae la cara de vergüenza por las burlas de los que me injurian y me ultrajan, por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles, ni nos hemos apartado de tu senda. Pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales, nos envolviste en la más densa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto, ya que Él conoce los más íntimos secretos? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos, y por tu gran amor, rescátanos. Esta es palabra de Dios. Hola hermanos. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Gabriel y hoy tengo el enorme privilegio de predicar la palabra del Señor junto con ustedes. Este salmo que acabamos de leer es una oración nacional de intercesión, un salmo de los descendientes de Coré que expresa un profundo lamento, en el cual vamos a estar reflexionando el día de hoy. Por eso vamos a orar primero, para pedirle a nuestro Padre Eterno que abra nuestros ojos y nos ilumine el entendimiento. Oremos. Amado Señor, solo tú das entendimiento y fe. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, para que podamos recibir lo que has preparado para nosotros. Te necesitamos, Señor. Solo tú puedes hablar a nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar me gustaría preguntarles algo. Les voy a poner en una situación. Si un desconocido en la calle se les acercara y les promete, si me prestas 100 millones de pesos, en 2 días te devolveré 200 millones. El doble. ¿Aceptarían la oferta? Algunos le dirían inmediatamente que no. Por ahí alguno trataría de conocer más detalles sobre la propuesta. Y puede que también haya alguien que podría ilusionarse ante tan atractiva oferta. Yo por mi parte, bueno, igual no tengo 100 millones. Pero la mayoría estará de acuerdo en que lo más sensato es al menos poner esta promesa en duda. Después de todo es un desconocido y la confianza crece a medida que vamos conociendo más al otro. Por lo que la promesa de un desconocido no es igual a la promesa de alguien que tú sabes que te ama, como un amigo o un familiar cercano. El valor de una promesa depende de quién la hace.
A continuación, no solo reflexionaremos en la oración del salmista, sino que también en una importante promesa que Dios ha hecho a sus hijos. Pero antes de sumergirnos de lleno en el salmo de hoy, es importante preguntarnos, ¿vamos a creer las promesas de Dios? ¿O las recibiremos como si vinieran de un desconocido que nos aborda en la calle? Creer en las promesas de nuestro Señor implica estar dispuesto a no comprender necesariamente todo lo que Dios hace, sino más bien a confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Qué piensan ustedes, niños aquí presentes? ¿Qué cosas han aprendido de Dios? Es importante conocer a Dios. ¿O cómo confiaremos en lo que nos ha prometido? Bueno, una de las cosas que sabemos acerca de Dios es que desde antes de los tiempos escogió un pueblo por pura gracia. Ovejas predestinadas para ser parte de su rebaño. Y el medio para acercar este pueblo a Dios fue su Hijo amado, Jesucristo, quien trajo las buenas noticias del reino de Dios a este mundo. ¿Cuáles son esas noticias? Son que el Hijo de Dios vino al mundo y llevó una vida sin pecado alguno, en perfecta justicia, y por amor a nosotros, sus ovejas amadas, hizo un intercambio impresionante. Recibió nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Y dado que la paga del pecado es la muerte, cargar con todas nuestras transgresiones implicaba que Jesús debía pagar este precio, que era la muerte. Jesús recibió la justa ira de Dios sobre sí mismo por el pecado, una sentencia que era nuestra, derramando su sangre en una cruz. Todo este dolor resultó en una buena noticia para los que creen esta verdad y se arrepienten de sus malos caminos, porque el sacrificio de Cristo se ha vuelto la puerta de nuestra salvación. Hemos recibido de parte de Dios el perdón por todos nuestros pecados y Él ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, el cual nos habla a través de la palabra viva de Dios. Es su Espíritu quien nos consuela y quien tiene el poder para transformarnos en una iglesia que refleja el amor y el carácter de Jesús. Es el Espíritu de Dios nuestro sello. Es la garantía que nos da la certeza que veremos cara a cara a nuestro Señor. Ahora bien, ¿cómo nos llevará por este camino? El autor de Hebreos, libro que leímos hace un tiempo atrás, lo menciona. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es como llegaremos a ver cara a cara a nuestro Señor. Aunque somos incapaces de vivir en santidad por nuestros propios medios, es por la fe en Cristo que somos limpiados y perfeccionados. Es por la fe en Jesús que podemos crecer en santidad. ¿Suena imposible esto? Claramente, si nos examinamos a nosotros mismos, encontraremos mucho pecado. Somos débiles y podemos llegar a ser muy torpes. Por supuesto que no podemos. Por eso seguimos a Jesús, porque Él puede hacer lo que nosotros no. Les pregunto entonces, niños y adultos aquí presentes, ¿hay algo que sea realmente imposible para Él? Por esto es tan importante la comunión con Dios, es decir, leer su palabra, orar, reunirnos con nuestra iglesia, pues mientras más conocemos a Jesús, más confiaremos en Él y más podremos parecernos a Él. No lo consideraremos un desconocido prometiendo cosas que no sabemos si las cumplirá, sino que conoceremos su amor por nosotros y ese amor nos dará confianza y fortaleza. Por lo tanto, considerando lo que Dios ha hecho con nosotros, nos sumergiremos en el Salmo 44, el cual inicia recordando las victorias de Dios con Israel y cómo derrotó a cada uno de sus adversarios con su brazo poderoso. El salmista alaba a Dios por todo lo que ha hecho por ellos y se muestra incondicional en su adoración. Promete glorificarlo por siempre, sabe que Dios es digno de toda honra. Sin embargo, tras dejar su lealtad y su gratitud de manifiesto delante de Dios, el salmista le expresa su profundo y sincero dolor. Cree que Dios los ha rechazado, que los ha humillado, que los ha expuesto a la humillación, que los ha hecho retroceder. Pareciera que ya no está más presente y que no tiene problema alguno en entregarlos a la burla y al insulto de todas las naciones. Además, el salmista considera que toda la calamidad ha sido permitida por Dios y no se debe a los pecados del pueblo. Se niega a considerarlo un castigo. Simplemente no entiende por qué Dios no los ha rescatado. A pesar de esto, el salmista sabe que fue por amor que Dios le dio la victoria a Israel en el pasado. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo fuerte el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas.
porque tú los amabas, concluye. Es por eso que apela ese mismo amor para ser rescatados nuevamente. Levántate, ven a ayudarnos, por tu gran amor, rescátanos. El salmista no sabe por qué Dios no los ha rescatado aún, pero sí sabe por qué sí lo ha hecho otras veces, porque los ama. El ruego del salmista para alcanzar la redención de Dios es decirle, tú no nos debes nada, si no nos rescatas, te seguiremos alabando por siempre, pero por tu amor te ruego que nos rescates. El salmista no entiende por qué las ovejas del Señor están siendo llevadas al matadero. Si somos sus amados y Él nos ha escogido para salvación, entonces, ¿por qué no nos rescata cuando acudimos por su ayuda? ¿Por qué ha guardado silencio? El salmista ora con sinceridad y le dice, despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? No vemos a un hombre cuestionando la justicia de Dios, sino más bien vemos a un salmista que no comprende por qué Dios no ha salido en su rescate. Esta interrogante también fue planteada por otro hombre llamado Job, quien viviendo de manera justa perdió todas sus propiedades, murieron todos sus hijos, él tenía 10, de manera trágica. Les cayó la casa encima a sus hijos y luego se enfermó terriblemente. Job sabía que todo lo que había perdido primero lo recibió y lo recibió de manera inmerecida de parte de Dios, por lo tanto el mismo Dios que le da todo, le puede quitar todo también. Él sabía que de ninguna manera Dios estaba siendo injusto con él, pues ¿tiene alguna obligación Dios con nosotros? Más bien todo lo que tenemos, incluso la vida, ¿acaso no se lo debemos a Él? Sin embargo, Job se preguntaba, ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Lo que Job quería entender es cuál era el propósito de tanto sufrimiento. ¿No hubiera sido mejor haber muerto al nacer que sufrir de esa manera tan dolorosa? La interrogante es la misma. ¿Por qué Dios? ¿Qué tal si por un momento llevamos nuestras mentes al día después de la muerte de Jesús en el Calvario? ¿Cuál creen habrá sido el sentir de los discípulos al haber visto a aquel en quien habían creído con todo su corazón que era el Mesías morir colgado en una cruz? ¿Se habrán sentido abandonados? ¿Habrán clamado algo como, Señor, por favor, levántate? ¿Por qué duermes? ¿Despierta, Señor? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué escondes tu rostro de nosotros? Probablemente debieron ser días muy dolorosos, como una puñalada en lo más interno del ser. Sin embargo, amada iglesia, sabemos que este no es el fin de la historia. Y de hecho Job, mucho tiempo atrás, también lo sabía. Y por eso, entre todos sus lamentos y su terrible angustia, dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job estaba destrozado, pero tenía una esperanza viva. Los discípulos vivieron 3 días terribles, pero toda esa angustia llegaría a su fin en aquel inolvidable momento. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos no habían entendido la resurrección hasta que vieron el sepulcro de Jesús vacío. Dios reveló este entendimiento en ellos después de sufrir y lamentarse por 3 días. Pero aquel que no solo dormía, sino que conoció la muerte, se había levantado de entre los muertos. De la misma manera, todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios también resucitarán y mirarán cara a cara a su Redentor, al Dios del universo, y serán glorificados en Él. Todo el dolor que vivieron los discípulos hizo que la resurrección de Jesús fuera algo sumamente glorioso para ellos. Comprendieron que nada los podría separar del amor de Cristo. Es que, ¿podrá algo apartarnos de la buena y perfecta voluntad de Dios? El apóstol Pablo planteó este interrogante. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez? ¿El peligro o la espada? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Les suenan estas últimas palabras? Sí, son las mismas palabras del salmista. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Las ovejas de Cristo, escogidas y llamadas por Dios, ovejas justificadas por del pecado por la fe en su Redentor, ahora eran tratadas como ovejas que han sido apartadas para el matadero.
¿Será que estas ovejas terminarán siendo separadas del amor de Dios? El apóstol, tras citar el mismo salmo en el que estamos reflexionando hoy, dará la respuesta a este interrogante y lo hará recordando el cumplimiento de una promesa. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se ha expuesto la única verdad a la que nos podemos aferrar en cualquier circunstancia, y esta es la misma verdad a la que se aferró el salmista. Estamos sujetos al inquebrantable amor de Dios, que ha sido manifestado en Cristo Jesús. Amada Iglesia, acerquémonos a aquel que ha hecho estas promesas de amor, nuestro Padre Celestial, y el Espíritu Santo producirá de su fruto en nuestras vidas, y tendremos todo lo necesario para resistir en medio de la prueba. Seremos capacitados por Dios. Así que sigamos perseverando y madurando para que nuestras vidas puedan expresar cada día y en todas sus dimensiones cuánto nos ha amado Jesús, porque hay recompensa en los cielos y Dios es fiel, cumplirá lo prometido. Si ya nos dio a su Hijo, ¿acaso no nos dará todo lo demás? Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Que levante la mano quien de nosotros estaba con Dios cuando estableció el firmamento y las estrellas. Solo Jesucristo. Su sabiduría es completa, la nuestra es limitada. Así que no le pidamos explicaciones a nuestro Señor. Más bien confiemos en su voluntad y en sus promesas. La esperanza no nace de las explicaciones, nace de las promesas. Hemos sido llamados a soportar el sufrimiento, la vergüenza y la soledad, como nuestro Redentor lo hizo en medio de la angustia. Esto dijo: el que ama su vida, la pierde. Esto lo dijo Jesús. El que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarle he venido. Jesús no evadió el dolor. Más bien sabía que en esa cruz se encontraba el propósito de su venida, y lo afrontó con valentía. Ciertamente, toda oveja de Jesús tendrá que negarse a sí misma, cargar su cruz y seguir a su pastor hasta la muerte. Quizás pueda haber alguien aquí que se siente lejos de Jesús hoy, no lo sé. Por eso me gustaría leerles un extracto de un himno escrito por un ministro inglés del siglo XVIII. Dice así: vengan, pecadores pobres y necesitados, débiles y heridos, enfermos y adoloridos. Jesús está listo para salvarlos, lleno de piedad, amor y poder. Él puede, Él está dispuesto. No duden más, Él es capaz. Él puede, Él está dispuesto. No duden más. Vengan a Jesús, cansados, cargados, heridos y destrozados por la caída. Si te demoras hasta que estés mejor, nunca vendrás. No los justos, pecadores Jesús vino a llamar. No los justos, pecadores Jesús vino a llamar. Querida iglesia, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nada queda al azar para nuestro Señor. Él siempre ha tenido el control y todo lo que hace en nuestras vidas tiene una sintonía perfecta. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿cómo, Señor? ¿Cómo puedo seguir avanzando en medio del dolor? Miren cómo se sentía el salmista en el Salmo 44, 25. Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. ¿Se imaginan ese sentir? Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Bendito sea el nombre de Jesús, quien nos ha dejado esta valiosa promesa para que podamos resistir en medio del dolor. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. ¿Es valioso el consuelo? Pues Dios lo ha prometido. Así que busca su consuelo y lo hallarás. No te rehúses a recibirlo. Porque si buscamos consuelo, encontraremos al que lo da.
En el día más oscuro te alumbrará el amor de Cristo. Por eso, en un mismo espíritu, la iglesia de Cristo debe ser una familia donde podamos hallar consuelo y ánimo. En medio de cada aflicción, busquemos ser una iglesia que refleja la compasión y la fidelidad de nuestro Señor Jesús. Acompañando en la angustia, escuchando en la aflicción, abrazando en el momento oportuno y alegrándonos juntos en nuestra salvación. Hasta que llegue el día en que todo dolor ya no existirá más y seremos ovejas que verán cara a cara al buen pastor. Amada iglesia, Cristo Redentor Ñuñoa, entonces, ¿hasta qué circunstancias tenemos que estar dispuestos a llegar? El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. A confiar hasta la muerte hemos sido llamados. ¿Lo creemos? ¿Creemos que veremos a nuestro Señor? ¿Confiaremos en sus promesas? Amados hermanos, vivamos en Jesús ahora, mañana y por la eternidad, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Oremos. Amado Señor, tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. Conoces cada paso que hemos recorrido y cada caída que nos hemos dado. Perdónanos por todas esas veces en que pusimos en duda tu fidelidad o tu sabiduría. Hoy queremos entregarte nuestro dolor para recibir tu consuelo. Gracias por amarnos de esta manera, por rescatarnos. Gracias por adoptarnos, por hacernos tus hijos, por darnos vida eterna y libertad de las cadenas del pecado. Queremos vivir dignamente la vocación de nuestro llamado, Señor, para que un día podamos verte y reposar contigo. Señor, enséñanos a aferrarnos a tu consuelo, enséñanos a valorar tu profundo amor. No queremos ser una iglesia tibia, queremos ser una iglesia que esté dispuesta a dar su vida por ti. Amado Señor, despierta nuestros corazones en adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.